El siguiente tema que vamos a ver es las condiciones de frontera en magnetismo. Es decir, aquí lo que vamos es analizar cómo es el comportamiento del campo magnético y de la intensidad magnética cuando pasa de un medio de permeabilidad magnética absoluta μ1 a un medio de permeabilidad absoluta magnética μ2. O sea, este es el medio 2 y este sería el medio 1. Dos medios diferentes, por decir algo, que pase de un material, digamos, de hierro, pase a hierro, perdón, de hierro pase a cobre o cualquier otro material, que el campo magnético pase en dos materiales diferentes, con permeabilidades magnéticas absolutas diferentes. Entonces vamos a ver cómo es el comportamiento de ese campo magnético y la intensidad magnética. Bien, para eso vamos a utilizar las condiciones de frontera. Y aquí en este caso las condiciones de frontera son dos, que es aplicar la ley de Gauss para el magnetismo, y aplicar la ley de Ampère. Apliquemos la ley de Gauss, a ver qué podemos encontrar ahí. Aplicando la ley de Gauss para el magnetismo, entonces dice que la integral de B.ds a través de una superficie cerrada es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, vamos a tomar aquí una superficie cerrada lo más próximo posible a la interfaz de los dos medios. Entonces, supongamos que nuestra superficie podría ser un cilindro. Un cilindro cuya tapa inferior sería esta y un cilindro cuya tapa superior sería este de acá. Supongamos que esto sea un cilindro, o puede ser un paralelepípedo, también puede ser eso, donde esta sería la tapa superior y acá estaría la tapa inferior. Esa sería nuestra superficie gaussiana que vamos a utilizar. Entonces, hagamos la integral de superficie sería de la tapa inferior, de la tapa superior, de esta tapa derecha, de la tapa izquierda, de la tapa frontal y la tapa trasera, para hallar toda la superficie cerrada. Pero vemos que como estas dimensiones, porque estamos analizando lo más próximo al límite entre los dos medios, estas dimensiones tienden a 0, son muy pequeñitas, con respecto, claro está, a las tapas superior e inferior. Y lo mismo, estas dimensiones, esta de acá, esta de acá, esta de acá, son muy pequeñitas, son lo más cercanas posibles a la superficie, a la interfaz. Por lo tanto, esa integral la podemos despreciar. Solamente nos queda es la integral de la superficie inferior y la integral de la superficie superior. Ahí nos vamos a concretar con hallar la ley de Gauss. Repito, las otras cuatro superficies, esta, la de la izquierda, la frontal y la trasera, vamos a suponer que tienden a 0 porque sus dimensiones son muy pequeñitas, porque estamos lo más próximo posible a la interfaz. Bien, entonces, hallemos de la tapa inferior. Entonces tenemos acá que la integral, digamos que es de la tapa 1, o sea, del medio 1, de B1.ds más la integral de la tapa 2, ahí arriba, de B2.ds más las otras que yo les dije, eso tiende a 0, por lo tanto, esto es igual a 0. Bien, ahora analicemos esa integral y por lo tanto analicemos ese producto punto. Veamos,
El producto a punto sería B1 por ds por el ángulo por el coseno del ángulo formado entre este diferencial de superficie, va hacia abajo, y con el campo magnético que va en esta dirección. Entonces sería todo este ángulo, y este ángulo sería 90 más este ángulo de acá, que por ser opuestos por vértices sería este de acá. Entonces sería coseno de 90 más teta 1. Repito. El ángulo que tenemos que hallar es el ángulo formado entre la prolongación del campo magnético con el diferencial de superficie. O sea, todo esto. Pero todo este ángulo es igual a 90 más este ángulo de acá, y este ángulo de acá sería igual a teta 1. Eso es de la etapa 1. Más la integral. Ahora hallemos el producto a punto en la etapa 2. Veamos. P2 es este campo magnético y el diferencial de superficie es un vector perpendicular a la superficie, o sea, necesitamos hallar este ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Veamos a ver. Este ángulo sería igual a este de acá. Y este ángulo que es este de acá sería igual a 90 menos teta 2. O sea, este sería 90 menos teta 2. ¿Por qué? Porque este ángulo es igual a este de acá. Y este ángulo es igual a 90 menos este ángulo que es teta 2, el que estamos trabajando. Que sería B2 ds coseno de 90 menos teta 2. Eso es de la etapa 2. Y esto es igual a 0. Bien, con el campo magnético en cualquier punto sobre esta etapa es constante y el ángulo también es constante, sale de la integral B1 coseno de 90 menos teta 2, está en el segundo cuadrante. Esto es igual a menos seno de teta 1. Por la integral de S es S más B2, que es constante en cualquier punto de esta etapa. Coseno de 90 menos teta 2 es constante. Y esto es igual a, está en el primer cuadrante, sería seno de teta 2. Seno de teta 2. B2 seno de teta 2 por S igual a 0. Factorizamos S. Pasa al otro lado, quedaría como 0. Entonces nos quedaría B2 seno de teta 2 menos B1 seno de teta 1 es igual a 0. Concluimos que B1 seno de teta 1 es igual a B2 seno de teta 2. Llamamos la ecuación 1. ¿Y qué es B1 seno de teta 1? Veamos. B1 seno de teta 1, si este es teta 1, B1 seno de teta 1 sería esta componente. Voy a colocarlo en verde. Sería esta componente. Esta componente sería B1 seno de teta 1. ¿Por qué? Porque ese es el ángulo opuesto a ese cateto. ¿Y qué es B2 seno de teta 2? B2 seno de teta 2, si ese es teta 2, sería esta componente. B2 seno de teta 2. Por lo tanto, podemos decir que esas componentes son las normales a la interfaz. Entonces podemos decir que B1 seno de teta 1, B1 seno de teta 1, es esta componente, como pueden ver, es una componente normal a la interfaz. Entonces podemos decirlo, B1 normal es igual a B2 normal. Concluimos entonces que el campo magnético perpendicular o normal a la superficie de interfaz entre los dos medios son continuos, es decir, son iguales. Esa es la conclusión que tenemos. Ahora, apliquemos la ley de Ampère. Apliquemos la ley de Ampère acá. Entonces tenemos
aplicando la ley de Ampère, que en este caso la ley de Ampère, bueno, vamos a volver a colocar esta interfaz para aplicar la ley de Ampère ahí. Vamos nuevamente aquí la interfaz. Basta de garabatos, Orate. Hay una vida en riesgo. Tenemos aquí una recta normal a la superficie. Tenemos aquí H, o sea la intensidad magnética H1, formando un ángulo θ1 con respecto a la horizontal, y acá atraviesa un H2. La intensidad magnética formando con respecto a la horizontal un θ2. Vamos a aplicar la ley de Ampère aquí, en esta configuración. Entonces tenemos, como vamos a aplicar la ley de Ampère, hay que construir una trayectoria cerrada. Nuestra trayectoria cerrada podría ser un rectángulo. Un rectángulo bajo estas condiciones. Un rectángulo donde la anchura de este rectángulo nuevamente es muy pequeñito, porque nos interesa lo más próximo acá, a la interfaz de separación entre los dos medios, medio 1 y medio 2. Medio 1, medio 1, medio 2, donde aquí tenemos permeabilidad absoluta 1 y permeabilidad absoluta 2. Bien, entonces, al efectuar la ley de Ampère, la integral a lo largo de la trayectoria cerrada de H.dl igual, H.dl es igual a la corriente neta. Claro, como pueden ver, estoy utilizando acá en términos de H, la ley de Ampère, en términos de H, donde la corriente neta es la corriente que puede existir acá, en la superficie de interfaz de los dos medios. Bueno, entonces, como les dije anteriormente, esta integral a lo largo de esta anchura, y esta anchura puede tender a 0, porque eso es muy pequeñito, esa altura no es anchura, muy pequeñita. Entonces, nos concretamos con desde A hasta B y desde C hasta D, siguiendo esta integral, esa trayectoria, siguiendo esa trayectoria. Entonces, nos quedaría esto es desde A hasta B, de H1.dl más la integral desde C hasta D de H2.dl igual a la corriente neta, que posiblemente exista acá. Bien, como les dije, la integral desde B a C, la integral desde B a A, lo aproximamos a 0, por ser esas distancias tan pequeñas. Bueno, resolvamos esto. Para resolver esto, veamos H1 va en esta dirección y DL va en esta dirección. Entonces necesitamos hallar este ángulo. Este ángulo no. Es el ángulo entre H1 que sería la prolongación de H1 con DL, o sea, todo este de acá. Todo este de acá. O sea, H1 la prolongación, todo esto, con DL sería este ángulo de acá. Que ese ángulo de acá, veamos cuál sería. Este ángulo, perdón, sí, sería todo este ángulo, sería el ángulo entre
es el mismo ángulo teta 1. Es el mismo ángulo teta 1 que vamos a ver aquí rápido. Si esta es la interfaz, tenemos acá la prolongación de H1, el DL sería este de acá, DL, y necesitamos todo esto, todo este ángulo, que sería este de acá, y este de acá, pues sería este de acá, o sea, teta 1. Teta 1. Por lo tanto, esto sería igual a la integral de H1 dl coseno de teta 1. Coseno de teta 1. Desde A hasta B. Ahora, veamos este de acá. H2 menos acá. DL es esta trayectoria. Necesitamos este ángulo. ¿Y ese ángulo a qué es igual? Pues este ángulo es igual. Si este ángulo, este ángulo es igual a este ángulo de acá. Veámoslo aquí abajo. Este sería H2, que sería H2, y DL sería este de acá, que sería ese mismo de acá. Podemos llevarlo acá. Necesitamos hallar este ángulo. Por lo tanto, este ángulo es igual a 180 menos este ángulo que es el teta 2. Entonces sería más la integral desde C hasta D de H2 dl coseno de 180 menos teta 2 por, bueno, ya está. Y eso es igual a I sub F. Organizamos esto. H1 es constante, coseno de teta 1 por la longitud. Vamos a llamar esa longitud H. Esta longitud vamos a llamarla H. Por H. Más la integral. Bueno, aquí sería, bueno, aquí estamos integrando. H1 sale, coseno de teta 1 sale, la integral de L es L, desde A hasta B sería H, de una vez. Lo mismo acá, vamos a ver. H2 es constante, coseno de 180 menos teta 2 está en el segundo cuadrante. 180 sería menos coseno de teta 2. Menos coseno de teta 2 por DL. La integral de L es de C hasta D es H. Es H. Igual a la corriente neta. Bueno, la corriente neta, llamémosla la corriente I, donde I sub n es igual a la corriente I, la corriente que posiblemente pueda estar circulando por acá. Supongamos que esté saliendo el tablero, si existe una corriente por la superficie. Como pueden ver, es una corriente superficial. Entonces tenemos acá, factorizamos H, nos quedaría H1 coseno de teta 1 menos H2 coseno de teta 2 igual a I sobre, como factorizamos H, pasa abajo. ¿Y qué es corriente por unidad de anchura? Corriente que se coloca por unidad de anchura es K sub S. Por lo tanto, tenemos que H1 coseno de teta 1 menos H2 coseno de teta 2 igual a K sub S. Ahí tenemos la expresión del comportamiento de la intensidad del campo magnético cuando pasa del medio 1 al medio 2. Bien, revisemos. Aquí podemos sacar la integral H1, coseno de teta 1 también es constante, en cualquier punto de la trayectoria el ángulo es constante, que haría H1 coseno de teta 1, la integral de DL desde hacia B es H. Listo. Y acá sería coseno de teta 2,
que es todo este ángulo, 180 menos teta 2, que es este de acá. Entonces coseno de 180 menos teta 2 está en el segundo cuadrante, sería coseno de teta 2 menos coseno de teta 2, porque es segundo cuadrante y el coseno es negativo. Bueno, llegamos a esto. Ahora, tenemos, ¿qué pasaría si hacemos lo siguiente? Si caso S es igual a 0. Si caso S es igual a 0, supongamos que por la interfaz de la separación entre los dos medios no circule corriente superficial. Por lo tanto, hacemos caso S es igual a 0 y nos quedaría que H1 coseno de teta 1 menos H2 coseno de teta 2 es igual a 0. Y aquí podemos concluir que H1 coseno de teta 1 es igual a H2 coseno de teta 2. ¿Qué es H1 coseno de teta 1? H1 coseno de teta 1 es H1 coseno de teta 1, mírenlo acá, H1 coseno de teta 1 es esta componente. Es esta componente de acá. Este es, digámoslo, H1, llamémoslo tangencial. Esa componente que lo estoy colocando en verde. ¿Por qué? Porque ese es el ángulo teta 1 y es el cateto adyacente de este cateto. El cateto adyacente de H1, coseno de teta 1. Por lo tanto, podemos decir que acá, ¿y qué es H2 coseno de teta 2? H2 coseno de teta 2 sería esta componente. Ese sería H2 coseno de teta 2. O lo que es lo mismo, H2 tangencial. H2 tangencial. Como aquí es H1 tangencial, sería H2 tangencial. Entonces, ¿qué haría? ¿Cómo? Concluimos que aquí sería H1 tangencial igual H2 tangencial. Llegamos a esto. Cinco minutos después. 10 segundos más tarde. Bueno, llamamos esta ecuación, llama la ecuación 1, esa es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Veamos qué relación podemos encontrar con estas dos ecuaciones. Esto, digamos, 1 entre 2, dividiendo 1 entre 2. Bien, antes de seguir, ¿qué nos indica esa ecuacióncita de acá? De que en magnetismo la componente tangencial a la superficie interfaz son iguales. Pero cuando no exista corrientes superficiales en la superficie. Pero en general, si existe, vemos que la componente tangencial, observen acá, aquí podemos concluir que la componente H1 tangencial menos H2 tangencial es igual a K su S. Igual a K su S. Como pueden ver, la componente tangencial a la interfaz de separación entre los dos medios no es continuo si existe una corriente superficial en esa interfaz. Aquí estoy sumando que caso S es igual a 0, entonces la componente tangencial sí son iguales, pero cuando caso S es igual a 0. Bien, relacionemos esto, nos quedaría B1 seno de teta 1 como H1
coseno de teta 1 igual a B2 seno de teta 2 como H2 coseno de teta 2. Sabemos que B es igual a mu por H. Sabemos esa relación. Entonces relacionemos B igual a mu por H. Nos quedaría mu sub 1 por H1 seno de teta 1 sobre H1 coseno de teta 1 igual B2 mu sub 2 por mu sub 2 sí por H2 seno de teta 2 sobre H2 coseno de teta 2. Podemos cancelar H1, H2 y nos quedaría mu sub 1. Seno sobre coseno es tangente de teta 1. Es igual a mu sub 2. Seno sobre coseno es tangente de teta 2. Organizamos esto, nos quedaría que tangente de teta 1 es a la tangente de teta 2 como mu sub 2 es a mu sub 1. Esa es la relación que tenemos y aquí conocemos el índice de refracción en magnetismo. Eso es igual a N, el índice de refracción en magnetismo, que tangente de teta 1 es a la tangente de teta 2 como mu sub 2 es a mu sub 1. Y eso se conoce como el índice de refracción. Bien, en el PDF, en la teoría de este capítulo, en PDF que les voy a enviarles, lo deduje partiendo de que el ángulo teta 1 es el ángulo formado entre el campo con la normal y teta 2 es el ángulo formado entre el campo con la normal a la superficie de interfaz. Por eso es que el resultado va a ser aquí al contrario, el inverso. O sea, tangente de teta 1 es a la tangente de teta 2 como mu 1 es a mu sub 2. Pero, ojo con eso, porque estoy tomando los ángulos teta 1 y teta 2 es con respecto a la normal, entre el campo con la normal. Aquí hice la deducción, pero tomando el ángulo entre el campo con la superficie, o sea, paralela, con la superficie, no con la normal, sino con la superficie. ¿Por qué yo hago eso? Porque recuerdan ustedes cuando vimos condiciones de frontera en campos electrostáticos, tomamos los ángulos teta 1 y teta 2 con respecto a la superficie. Entonces, para mantener esa uniformidad, estoy tomando los ángulos teta 1 y teta 2 también con respecto a la superficie y el magnetismo. Pero ojo con eso, aquí me da esto, porque lo tomé con respecto a la superficie los ángulos. En el PDF nos da esto aquí al contrario, invertido, porque los tomé con respecto a la normal, los ángulos. Pero eso es lo mismo, eso es lo mismo. Sea tomando este o tomando el otro, pero eso sí hay que tener en cuenta esos ángulos a qué se están midiendo, con respecto a la superficie o con respecto a la perpendicularidad. Bien. Este es el tema de condiciones de frontera en magnetismo, es decir, cómo es el comportamiento del campo magnético y de la intensidad del campo magnético, o sea, H, cuando pasa esos campos de un medio 1 a un medio 2. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.